Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas te ibas a encontrar. La. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. El Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, oh sí.
libre soy, libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí, oh sí. Sí, muy buenas noches, hermanos, también, todas hermanas. Luego también esta noche de CLF. También, especialmente también los asilos mayores, los adultos también, y las hermanas llevando las frutas, luego entregando para que puedan abrir sus corazones. Luego hay y transmitiendo gran seminario bíblico, el Evangelio, podían entrar
en toda parte de Bolivia, en diferentes lugares. Aunque ayer recién terminó, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Desde esa noche hasta mañana, 2 noches, va a realizar y post-seminario. Seminario Testimonio de Fe. Conocen, ¿no? Todos hermanos, también hermanas. Esta noche expositores, Pastor Juan Choi. Muchas veces hemos escuchado a través de la prédica del Pastor Oxupac, su testimonio, ¿verdad? ¿No? Cómo estaba en muertos, pero escuchando la palabra, ¿sí? Por la fe, y vivió, revivió, era, cómo resucitó, esa palabra más correcto me parece. Entonces esa noche nosotros empezaremos, y 2 noches, y seminarios, testimonio de fe. Entonces todos hermanos, también las hermanas, y también todos los públicos que están participando por vía online, YouTube o Facebook, puedan invitar. No pierde, ¿no? Esa gran oportunidad. Entonces, y antes de empezar, primero, nosotros empezamos orando para que Dios bendiga este seminario. Entonces, y para orar nosotros invitaremos Pastor Daniel Quispe, presidente zonal de zona sur de la Iglesia del Nazareno. Entonces vamos a invitar Pastor Daniel Quispe. Buenas noches, queridos hermanos, pastores, pastoras, también hermanos que están en la plataforma. Vamos a agradecer a Dios. Quiero que todos compartamos la oración en este momento. Oh Dios Todopoderoso, eres un Dios omnisciente, que tú nos conoces, que nos estás viendo cada momento. Un Dios omnipresente. Tú siempre estás presente con nosotros, con tu iglesia, con tu pueblo. En este momento queremos bendecir tu nombre a través de tu Hijo Jesucristo, que vino a derramar su sangre por nuestros pecados. Queremos glorificar tu nombre con nuestras vidas justificadas y santificados por medio de la palabra poderosa, que hemos sido cambiado nuestra conducta. Te damos gracias, Señor Dios mío, por el evento tan significativo llamado el Seminario Bíblico, que hemos vivido los 5 días, enriqueciéndonos con tu palabra. Gracias, Dios, por tu siervo, Pastor Oxupac, que ha sido expositor de tu palabra. Te ruego, te pido que derrames tus bendiciones a tu siervo en el ministerio de evangelismo y a su familia pastoral. Esta noche te rogamos, a nombre de Jesucristo, que tú nos prepares nuestros corazones para ser bendecidos a través de tu siervo Juan Choi, que nos presentará tu palabra viva. Tu Espíritu Santo nos derrame tus bendiciones a todos los pastores, líderes y hermanos y hermanas líderes que están conectados en la plataforma de diferentes pueblos, lenguas, en el bendito nombre de Jesucristo. Pero Dios mío, los que estamos en la plataforma, tú nos conoces, tal vez otros con una enfermedad de base, otros tal vez con algún problema familiar, problema del trabajo, problemas económicos. Pero esta noche
Tu palabra nos puede dar una respuesta, una solución. Si alguien está enfermo, pues va a quedar sanado en el nombre de Jesucristo. Así te pedimos de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Sí, muchas gracias, Pastor Daniel Quispe. Y a través de su oración esta noche, Dios bendeciendo seminarios. También al expositor, Pastor Juan Choi. Entonces, muchas personas que están participando presencialmente también, de cada sede, ¿no? Está participando. Luego también virtualmente, diferentes maneras están participando. Mi persona, Pastor Andrés Lim, presentador esa noche. Estoy en la ciudad de La Paz, más alto, ¿verdad? ¿No? 4.000 metros de altura del nivel del mar. Estoy aquí. Hasta ayer, Pastor Ospak también en Corea, ¿sí? Desde Corea, predicando y transmitió. Entonces, esa noche el expositor, el Pastor Juan Choi, también está en Estados Unidos, Los Ángeles. Desde Los Ángeles de Estados Unidos va a compartir la palabra de Dios. Entonces, en verdad este seminario bíblico está también transmitiendo diferentes medios de comunicaciones, los canales también, diferentes radios. Luego aquí en Bolivia tenemos Jerusalén Radio satelital en Bolivia. Entonces, y llegando a toda parte de Sudamérica. Por la gracia de Dios, es el Evangelio, ¿no? Llegando a todo lado, especialmente aquí en Bolivia hasta último rincón, donde no hay internet, pero a través de ese Jerusalén Radio satelital llegándose. Entonces, el siguiente programa, esta noche preparamos nosotros. Entonces, a través de su testimonio, escuchando, podemos ver, ¿no? La obra de Dios. Entonces, vamos a invitar Pastor Daniel Toro, Iglesia El Shaddai de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, vamos a invitar al Pastor Daniel Toro. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas tardes, pastores. Gracias, estoy muy contento y agradecido poder participar de este seminario bíblico. Quien les habla es el pastor Daniel Toro, de aquí desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Soy pastor de la iglesia del Shaddai y para nosotros es una gran alegría poder participar de este seminario. Cómo el Señor a través del siervo trabaja, ¿verdad? Dándonos esa palabra de bendición, esa palabra que pudo cambiar ese pensamiento que nosotros teníamos, porque aún siendo pastores, nosotros tenemos nuestro propio prejuicio. Siempre andaba yo pensando, yo soy un hombre pecador. Esa palabra continuamente salía, pero escuchando al siervo del Señor, cómo él hablaba sobre el reposo. Desde que comenzaba el seminario, yo podía escuchar cómo el pastor Oxopar transmitía verdaderamente el reposo es nuestro Señor Jesucristo. Él así compartía. Él venía hablando sobre el pecado. El pecado nos separa de Dios. Incluso una persona que tiene el pecado no puede orar porque se considera un pecador. Pero nosotros, por la sangre de Cristo, ya no somos más pecadores. Esa palabra una y otra vez el pastor Oxopar reflejaba. El pastor decía una y otra vez, decía que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Como dice la palabra en San Juan capítulo 8, una mujer adúltera, ella había cometido adulterio y ella tenía que ser apedreada. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra pudo tocar mi corazón. Esa palabra pudo cambiar mi forma de pensar. Porque antes yo vivía según mi pensamiento, según mi punto de vista, según mi propia razón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra del Señor? Eso es lo más importante. No es mi pensamiento, no es lo que yo piense, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchos pastores, a pesar de que ya hemos
entrado al seminario, quizás hemos estudiado la teología, pero aún así seguimos pensando que somos pecadores. Pero ya no somos más pecadores. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y pastores, esta palabra de Dios ha comenzado a traer alegría a mi corazón. La palabra de Dios se ha manifestado en mi corazón de una manera tan poderosa, de una manera tan especial. Y hoy nosotros podemos estar seguros realmente en nuestro corazón, confirmar, somos santos, somos lavados por la sangre del Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar todo este seminario junto al pastor Oxopar me llena de mucha alegría y seguimos compartiendo el Evangelio. El Evangelio, amados hermanos, es para salvación. El Evangelio trae alegría. El Evangelio, amados hermanos, trae una bendición para cada uno de ustedes. Yo invito a los pastores que podamos seguir conectándonos a través del Zoom, las redes sociales, Facebook, YouTube. Es una gran bendición este seminario. Estoy muy agradecido con el pastor Oxopar. Estoy muy feliz de poder recibir esta palabra tan especial que trajo tanta alegría a mi corazón. Me siento muy agradecido y muy feliz. Muchas gracias a todos los pastores que realmente participan y espero que muchos más sigan participando de este seminario tan hermoso. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Paz del Señor. Bendiciones para cada uno. Amén. Sí, muchas gracias, Pastor Daniel Toro, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz. A través de sus testimonios, muchas personas también puedan tener esperanzas. Y yo también, a través de nuestro Señor Jesucristo, el dueño del día de reposo, en mi corazón llegó ese reposo. Entonces, gracias, Pastor Daniel el Toro. Entonces, toda la noche, esta noche, luego mañana, 2 noches va a realizar seminario Testimonio de Fe con el expositor, Pastor Juan Choi. Entonces, también aquí en Bolivia usamos idioma nativo, ¿verdad? ¿No? 2 idiomas más grandes, y quechua y aymara. Entonces, esta noche también, por 2 idiomas, va a transmitir juntos con castellano y español. Entonces, todos los hermanos que están, sus familias, conocidos que hablan en aymara, en quechua, puedan invitar. Entonces, van a llegar gran bendición de Dios a través de esos seminarios. Entonces, siguiente programa, nosotros preparamos presentación especiales. Entonces, dentro de la misión hay coro gracias, todo conoce, todo el mundo, y también como por la promesa del siervo, va a tener 100 colegios de la música, de coro gracias. Entonces, esta noche nosotros preparamos presentación especial a través de Colegio Cesorí. Entonces, 2 canciones, primera canción, El mundo entero es el Padre, segunda canción es Tu nombre levantaré. Entonces vamos a invitar el Colegio Cesorí. Agradezco que en mi vida esté
Sí, muchas gracias. En nosotros, ¿no? Tenemos Coro Gracia también, colegio de asesoría. Pues antes de escuchar, preparando nuestro corazón para que puedan escuchar, recibir la palabra de Dios. Entonces ahora, esta hora más importante, ¿no? Creo que los hermanos también están, yo veo, ¿no? En la pantalla, están abiertos ojos, ¿cierto? ¿No? Está brillantes, no quiere perder, ¿cierto? Ese testimonio, su palabra del pastor Juan Choi. No es fácil, ¿verdad? ¿No? Escuchar así, en vivos. Entonces, esta noche todos, un corazón abierto, escuchando por nuestros oídos. Luego, su palabra, guardando en nuestro corazón, verá, sin mucha esperanza. ¿Sí? Entonces, esta noche vamos a invitar, el apóstol, el pastor Juan Choi. Hello, everyone. Hola a todos. I'm very thankful to God to have this time to share testimony and also the words with the people in Bolivia. Muy agradecido con Dios por tener este tiempo y compartir la palabra con la gente de Bolivia. We recently had an English camp in Bolivia, Y recientemente tuvimos un campamento de inglés en Bolivia. and a lot of the students, and they came and they really had a grateful time. Muchos estudiantes participaron y tuvieron un tiempo muy feliz. I can see that God is continually wants to work inside of Bolivia. That's why God is continually giving this work. I'm very thankful to God. Y puedo ver que Dios continuamente quiere trabajar en Bolivia y estoy muy agradecido por esto. I would like to share the screen and I'll begin. Voy a compartir la pantalla y así comenzaremos. Okay, hold on. Can you see everyone? ¿Todos ustedes pueden ver? Okay. People want happiness in their life, La gente quiere la felicidad en su vida. but for you to find happiness, there's so many conditions has to be met. Pero para que ustedes puedan encontrar la felicidad, hay muchas condiciones que tienen que llegar entre sí. Well, a lot of people wants to make money, Mucha gente quiere hacer dinero, or they're thinking about marriage and fame, and they seek many conditions to become happy. y buscan casarse, tener la fama, educación y buscan muchas condiciones para ser feliz. But most important condition they think is the health. Pero lo más importante, la condición que buscan es la salud. Because no matter how much the money you have, or no matter how much famous you are, once you standing before the death, that doesn't do anything. No importa cuánto dinero tenga o qué tan famoso sea uno, cuando uno está delante de la muerte, ambas cosas no significan nada. That's why people wants to become healthy. That's why they eat good food or they exercise and they invest many things to become healthy. Por eso la gente quiere ser saludable, por eso invierte en comer alimentos saludables y para poder estar saludable. Do you know in LA, there is an NBA, the world best player named LeBron James. Ustedes saben, aquí en Los Ángeles está el basquetbolista, el mejor basquetbolista del mundo se llama LeBron James. And they invest $1.5 million a year just for his health. Y ellos invierten 1.5 millones de dólares cada año por su salud. Can any of us here, including me, I don't think we can see this amount of money in our life.
Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, no creo que podemos ver este dinero en nuestra vida. Well, if there is a person who will have this money, I'm sorry to those people. Y si hay alguien que tiene ese dinero aquí, discúlpenme. But no matter how much people invest to become healthy, unfortunately, the sickness starting to come inside of our lives. No importa cuánto uno invierta para ser saludable, a cierto punto la enfermedad llega a nuestro cuerpo. And we're not just talking about simply a fleshly disease. No estamos hablando acerca de una enfermedad simplemente del cuerpo. Even, mentally, emotionally, and also even spiritually, the sickness starting to come inside of our lives. Emocionalmente, físicamente o mentalmente, las enfermedades comienzan a surgir. So when this sickness comes, people trying to solve this sickness. Cuando las enfermedades vienen, la gente trata de curarse de estas enfermedades. So to become healed from the disease, they try to look for the hospital, they find the medicine, or they even do the surgery to actually cure this disease. Y para curar esta enfermedad, la gente busca un hospital, medicina, remedios para curar cierta enfermedad. But there is some case that even though they find hospitals and they meet doctors, but there is no way to cure them. Pero hay ciertas enfermedades en las que uno puede encontrarse con un buen doctor, pero no hay manera para curarlas. Most of the people in that case, they lose the hope in their heart and they become despair in their hearts. And without any hope, they're just waiting for the death. La mayoría de las personas en ese caso pierden la esperanza en su corazón y así simplemente esperan por su muerte. But no matter how much you're in the same situation with same kind of sickness, No importa si uno esté en la misma situación o en la misma enfermedad, there is the case people who are in the same position, they're able to heal from their disease and also be free from their problems and really living healthy and happy life. hay personas que pueden ser libres de esas enfermedades, que pueden triunfar y poder vivir una vida feliz. In other words, people are not dealing with the core of the problems. En otras palabras, la gente no está lidiando con el centro de los problemas. Like when you catch a cold, you have symptoms of sneezing or getting a fever. Como cuando uno tiene la gripe, uno tiene los síntomas de la gripe. Just, you put the mask on or you put the ice or cool down the fever, it's not going to heal the sickness. Si uno se pone simplemente la máscara o se pone hielo en el cuerpo, eso no va a curar la enfermedad. You got to take care of the virus that is inside, Tiene que curar el virus que está dentro, which is the core of the problem. porque eso es el centro del problema. In the same case, people who are unable to be free or overcome the sickness, it's not because the sickness itself is the problem. Y de la misma manera, la gente que no puede vencer o superar estos problemas, no es porque la enfermedad es el problema. In the Bible, the origin of all the problem comes from the heart. En la Biblia, el origen de todos los problemas vienen del corazón. When you look at Proverbs chapter 18, verse 14, Cuando vemos en Proverbios capítulo 18, versículo 14, it's talking about a people's heart and their spirit. está hablando del corazón de las personas y su espíritu. The Bible says the spirit of a man sustains in his sickness, but who can bear a broken spirit? La Biblia dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Everyone, this spirit is talking about our heart, right?
Y el Espíritu está hablando acerca de nuestro corazón, ¿cierto? Everyone, you must have to remember these words. Ustedes tienen que recordar estas palabras. This means that when God made our heart, as long as our heart is alive, that we're able to overcome any of the sicknesses. Esto significa que mientras nuestro corazón esté vivo, que es algo que Dios creó, podemos vencer cualquier enfermedad. Amen. Amén. God already made our spirit and our heart to defeat any of the sickness and problem inside of our life. Dios ya hizo para que nuestro espíritu y nuestro corazón puedan superar cualquier enfermedad y dificultad. God, I never feel like I can defeat anything. Dios, yo nunca me he sentido como que puedo superar cualquier cosa. When did you give me this thing? ¿Cuándo usted me dio esto? Actually, God already made our spirit like that, but the Bible says what? Who can bear a broken spirit? De hecho, la Biblia, Dios ya nos ha hecho de esta manera, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién In other puede, words, quién puede soportar el ánimo angustiado? in other words, our spirit and our heart is made to defeat any of the sickness, but as long as our spirit is broken, then you cannot defeat anything. En otras palabras, significa que nuestro espíritu y nuestro corazón está hecho para superar, para vencer cualquier cosa, siempre y cuando no esté quebrado. Estando quebrado, nunca podrá superar o vencer nada. Everyone, the Bible is talking about exactly how our hearts and our spirit becomes broken. La Biblia está hablando exactamente de cómo nuestro corazón se quebranta. When you look at John chapter 13, verse 2, Cuando vemos San Juan 13, versículo 2, it is talking about how the devil put the thoughts inside of the Judas Iscariot's heart. está hablando de cómo el diablo puso un pensamiento en el corazón de Judas Iscariote. Judas Iscariot never thought that he will betray his own teacher. Judas Iscariote nunca pensó que él entregaría a su propio maestro. Is there anyone here who would like to sell your teacher or betray your teacher here? ¿Hay alguien aquí que quisiera entregar o vender a su maestro? No, that's not ordinary thoughts. No, eso no son pensamientos ordinarios. But when devil come and put that thoughts, hey, betray Jesus into Judas Iscariot's heart, he's starting to feel like he has to betray Jesus. Pero cuando el diablo viene y pone en el corazón de Judas Iscariote, hey, vende a tu maestro, él comienza a tener ese corazón de entregar a su maestro. So everyone, because God gave us the Spirit, we're living not only materialistic life, but we're also living the world of the heart. Entonces, porque Dios nos dio el corazón, no estamos viviendo simplemente una vida materialística, sino estamos viviendo una vida del mundo del corazón. Everyone, just like in your house, in your room, you don't let anything come into your house or come into your room, right? Así como en su casa, ustedes no permiten que nada entre a su casa o a su cuarto, ¿cierto? Even the thief come or robber come, do you want to open the door for them? Aunque viene un ladrón, ¿ustedes abren la puerta? They will come and take your stuff and break your stuff. So no way you will not let them in. Ellos vendrán para quebrar todas sus cosas o llevárselas. De ninguna manera ustedes les van a dejar entrar, ¿cierto? Everyone, also the world of the heart, the house and the room is inside of a heart. What are you retaining in your heart? De la misma manera, el mundo del corazón es tal como la casa. Lo que usted retiene en su corazón es igual como una casa. For 24/7, the devil never rests, and you know what he's doing? He continually putting the thoughts into our hearts. Por 24 horas, por 7 días, 24 horas,
Satanás continuamente está poniendo pensamientos. Devil's thoughts is always the thoughts of darkness. Los pensamientos del diablo son siempre pensamientos de oscuridad. It continually ruins and beat our hearts and break our hearts down. Continuamente arruina nuestro corazón, presiona nuestro corazón y quebranta nuestro corazón. Because devil's thoughts is never positive thoughts, it's always negative thoughts. Porque los pensamientos del diablo no son positivos, siempre son negativos. Ah, yeah, right, it's not going to work out. Sí, no va a funcionar. Yeah, I can't do it. Sí, no puedo hacerlo. Ah, that doesn't make sense. Eso no tiene sentido. Oh, I don't care. Ah, no me importa. Actually, everyone, once you receive the thoughts in your heart, that gives you a stress in your mind. Cuando ustedes reciben esos pensamientos, eso les da el estrés. Once you have stress, that leads people to have sickness. Cuando ustedes reciben el estrés, eso les guía a tener enfermedades. And even though when they're in sickness, that darkened thoughts leading them to continually not to heal the disease and break their spirit and their hearts. Cuando ustedes están en el estrés, esos pensamientos les guían a estar continuamente teniendo un corazón débil y quebrantando su corazón. So people lose all their strength and they're just waiting the time for their death. La gente simplemente está perdiendo toda su fuerza y así simplemente espera para el día de su muerte. Everyone also think about in your life, have you had a time that really you lost all of the strength and all of the ways in your life? También ustedes piensen en su vida, ¿ha habido ese día que ustedes perdieron toda la fuerza, toda la esperanza en su vida? Also, when I was younger, actually, I was falling down into those thoughts and really live a painful life for a long time. Yo también cuando era joven caí muchas veces en esos pensamientos y así viví una vida muy miserable. I followed the thoughts of darkness and I tried all the things that I wanted to do, but I never had satisfaction in my heart. Yo seguía esos pensamientos de oscuridad y siempre trataba de llenarme a mí mismo, pero nunca tenía la satisfacción. And I followed the thoughts of the darkness and I really didn't want to do the things I don't want to do, but my heart was always in emptiness. Y yo seguía esos pensamientos oscuros y hacía las cosas que no quería hacer y mi corazón siempre estaba en vacío. And in 2006, without any hope, I just wanted to die, but I didn't even have confidence even to die. Y en el 2006 simplemente quería morir, pero aún así no tenía confianza de morir. I didn't even want to live, and also I couldn't even die. My life was so miserable. No quería vivir, no quería morir, entonces me sentía muy miserable. I really hated myself, a person who cannot do anything for my life and for myself. Y en verdad me odiaba a mí mismo, era una persona que no podía hacer nada. And through the guidance from my mom, and actually I was able to went to the volunteer program in 2008. Y a través de la guianza de mi madre fui a un programa de voluntariado en el exterior. In our mission, we have organization called International Youth Fellowship. En nuestra organización tenemos una organización llamada Fraternidad Internacional de Jóvenes. In IOF, we have many good programs, but one of the best programs is called Good News Corps Overseas Volunteer Program. En el IYF tenemos muchos programas muy buenos, pero uno de los mejores es el programa de voluntariado en el exterior. Do you know the country called Liberia in Africa? ¿Ustedes conocen ese país llamado Liberia en África? Actually, the country had 15 years of civil war. Este país estuvo en guerra civil por 15 años.
During the war, so many people had passed away and many houses were burned down, and also the electrical system, water system, everything were broken down. Y durante la guerra mucha gente murió y también el sistema eléctrico, el sistema del agua, todo se descompuso. When I went there, believe it or not, that's me. Y In aunque no lo vean, 2008. soy yo. Look much younger at that time, right? Me veía un poco más joven en aquel tiempo, ¿cierto? We had to draw the water, from the pump or sometimes from the well, every morning and evening. Teníamos que sacar el agua de un pozo o a través de una pompa todos los días, en la noche y en la mañana. In the dry season, when we were running out of the water, we actually waited for the rainy season. When the rain came, also we, contain those water and use those water too. En el tiempo donde había mucha sequía, siempre esperábamos los tiempos de lluvia, pero cuando no había agua usábamos este método de recibir agua. Everything what I did over there was very, very challenging. Todo lo que hacía en aquel lugar era un reto. And most of the burden thing to me was talking to people. Lo que me daba más carga era hablar con la gente. Because I've been living in very isolated life for a long time. Porque estaba viviendo muy aislado por mucho tiempo. It was hard for me to talk to people. Era muy difícil para hablar con la gente. But over there, even the time that I went to No Money Witnessing Trip, Y aún así, en aquel tiempo, cuando fui a un viaje sin dinero, No Money Witnessing Trip is for 1 week, you don't have any money, and over there you witness and come back. y un viaje evangelístico sin dinero es ir por una semana y regresar. So you just get a one-way bus ticket to go to countryside, and if you're hungry, preach the gospel. And if you have no place to sleep, you preach the gospel. Y así solamente con el boleto de ida íbamos a cierto lugar y si tenía hambre tenía que predicar el evangelio, si no tenía dónde dormir tenía que predicar el evangelio. It's not like a survival program, okay? No es un programa de supervivencia, ¿está bien? Actually, God was helping in every way. Y Dios me ayudaba en todo, en toda manera. I even eat better in that 1 week, even the time when I was in the church that time. Aún comí mejor durante esa semana que en el tiempo que estaba en la iglesia. People who listen to the gospel and when they accept the Jesus in their heart, they receive so much happiness and thankfulness in their heart. Que la gente que escuchaba el evangelio y recibía la palabra, recibía mucho gozo en su corazón. Actually, through those life, God taught me many things inside of my life. Durante este tiempo, Dios me enseñó muchas cosas en mi vida. One day I was sleeping, I felt sharp pain in my right foot. Un día, mientras dormía, sentí un piquete muy agudo en mi pie. Ouch! Y dije, ¡ouch! Actually, when I opened my eyes, I couldn't see anything. Y cuando abrí mis ojos no podía ver nada. But it was so painful. It felt like somebody stick a nail in my right foot. Pero era muy doloroso, parecía que alguien me había puesto una aguja en mi pie. Next morning, I couldn't even walk, so I had to lay down and take a rest. En la siguiente mañana no podía caminar, por eso simplemente me acosté para descansar. But when the time goes by, I wasn't recovering, but I was getting more sick and losing more strength. Mientras pasaba el tiempo, poco a poco me iba empeorando y poco a poco iba poniéndome más enfermo. And later of the day, all of a sudden, my heart starting to feel impressed and I couldn't breathe well and I felt like I was going to vomit. De repente mi corazón se sintió con presión y no podía respirar y sentía que iba a vomitar. I wanted to run to the toilet to throw up, but on the way, I just fell on the ground and collapsed. Quería correr hacia el baño para vomitar, pero en el camino colapsé. Actually, there was the IYF branch manager and who was taking care of me at that place. When he came out of the room
and he saw me lying down on the hallway. Y el gerente de la rama de IYF, cuando de repente salió de su cuarto, me miró que estaba tirado. And when he came close to me, he saw my eyes were rolling back and he saw my tongue was rolling back. Y cuando él se acercó hacia mí, miró que mis ojos estaban rodando hacia atrás y mi lengua también estaba yendo hacia atrás. And he felt my neck and my chest, my heart was not beating. Y él tocó mi cuello y también tocó mi corazón, pero no tenía palpitación. I'm sorry to say this, I've been urinated and defecated in my pants. Just like a dead body, I was just lying down there. Y disculpen en decir esto, también me defequé y me oriné. Estaba así como un cuerpo muerto. The branch manager, he quickly put me on his back and went outside and asking for help and got on the taxi and we were heading to the hospital nearby. Y el gerente de la rama rápidamente me puso en su espalda y me llevó en un taxi hacia el hospital. Branch manager was screaming and, pounding my chest, screaming my name, John, wake up. Y este gerente de la IYF estaba gritando y golpeando mi corazón diciendo, John, despierta. Little by little, my eyes opened a little bit, my heart beating a little bit again. But I was feeling so weak, I could not even move around. Y poco a poco mis ojos se abrían y mi corazón comenzaba a palpitar un poco, pero no tenía fuerza para moverme. When we arrived to the hospital, the doctor examined me and he said, I'm sorry, we have a bad news for you. Cuando llegamos al hospital y cuando el doctor me examinó, él nos dijo, disculpen, tengo malas noticias. He said, you were stung by an African scorpion. Y nos dijo que había sido picado por un escorpión africano. It looks like right now the scorpion poison already spread all of your body. That's why it is attacking your heart. Your heart is continually going to stop. Y parece que ya el veneno del escorpión está por todo tu cuerpo y está atacando tu corazón y tu corazón por eso continuamente va a parar. He said, we checked your blood pressure. Normally it's 120 to 80, but yours came out to be a 20 to 0. Y hemos revisado la presión de tu sangre. Normalmente es 120 sobre 80, pero tu presión es de 20 sobre 0. And your body temperature was dropping to 19, 18, 17 degrees Celsius. Y la temperatura corporal estaba bajando hasta 19, 18, 17 centígrados. Even though after you got stung right away, if you come, it is hard for you to survive. You know why? Because there's a lot of deadly scorpions, poisonous scorpions around here. Aún si hubieras venido en cuanto te picó, quizás no hubieras sobrevivido porque hay muchos escorpiones muy venenosos. I'm sorry, there's nothing we can do. Hurry up and pay the checkup fee and get out of here. Discúlpeme, no hay nada que podamos hacer. Rápidamente paguen y váyanse de aquí. We got kicked out of the first hospital. Nos corrieron del primer hospital. We visited other hospitals and clinics nearby, but they all rejected us. Visitamos otros hospitales y clínicas alrededor, pero todos nos rechazaron. When we went to the last hospital that we had, they allowed us to stay there, but the doctor said same thing. I'm sorry, there's nothing we can. Cuando llegamos al último hospital nos permitieron quedarnos, pero el doctor también dijo lo mismo, disculpen, no hay nada que podemos hacer. When I heard that for the first time in my life, in my heart, this is how a person dies. This is how I'm dying right now. Cuando escuché eso en mi corazón, yo pensaba, así es como muere la gente, así es como voy a morir. I really miss my family. I really wanted to go back, but I can't. I'm dying here, dying young age in Africa. My heart was in despair. Y en verdad yo extrañaba a mi familia, quería regresar y como un joven iba a morir en África. The branch manager, he tried everything. He tried the best to save me, but there's no other place to go. So he decided to report this situation quickly to the IYF base in Korea. Entonces, de repente, el gerente de la rama se dio cuenta que no podía hacer nada y rápidamente decidió reportar esto a
a la sede principal en Corea. When he called Korea, he was able to reach the founder of our organization. His name is Pastor Ok-soo Park. Cuando él llamó a la sede principal de Corea, él pudo conectarse con el fundador, el pastor Ok-soo Park. The branch manager called Pastor and he explained everything what had happened. El gerente de la rama explicó todo lo que había sucedido. And when Pastor Ok-soo Park heard that on the phone, he asked the branch manager, "Hey, can I talk to John Choi on the phone right now?" Cuando el pastor Park escuchó esto a través del teléfono, él preguntó al gerente, ¿puedo hablar con John Choi por teléfono? And the branch manager brought me the phone and, hey, this is Pastor Park. He wants to talk to you. Y el gerente dice, rápidamente me trajo el teléfono, me dice, hey, es el pastor Park, quiere hablar contigo. And this is what Pastor Park said to me on the phone. Esto es lo que el pastor Park me dijo en el teléfono. That time, actually, until then, my conscience was in and out. En aquel tiempo mi conciencia estaba yendo y viniendo. I couldn't even move and there was just phone on my ear. No podía moverme, simplemente tenía el teléfono en mi oído. And this is what Pastor said. I heard you're stung by a scorpion, John, and there's no doctor to help you, and there's no medicine can cure you. Y el pastor dijo, escuché que te picó un escorpión y no hay doctor que te pueda ayudar y no hay medicina que te pueda ayudar. John, I also thought that how can I help you? And maybe I can send the doctor or the medicine, but it takes like 17-hour jet flight to get there. It'll be too late. Y yo también pensé, ¿cómo puedo ayudarte? Pero he estado pensando mandarte medicina o algo por avión, pero se toma 17 horas en llegar. But John, listen carefully. There is a way for you to live. Pero John, escucha cuidadosamente. Hay una manera que puedes vivir. John, for you to overcome the scorpion poison, you need a new strength. Y John, para que tú puedas vencer el veneno del escorpión, necesitas nuevas fuerzas. John, this morning I was reading Isaiah chapter 40, verse 31. Y John, esta mañana yo estaba leyendo Isaías 40:31. It says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Pastor Ok-soo Park, he continually speak to me on the phone. El pastor Ok-soo Park continuamente hablaba conmigo en el teléfono. John, you are now defeated by the scorpion poison, and everybody's saying that you're gonna die. Y John, en este momento estás siendo vencido por el veneno del escorpión y todos te dicen que morirás. But John, do you know what the Bible says? Pero John, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? The Bible says when you wait on the Lord, that God will give you new strength. La Biblia dice que cuando esperas en Jehová recibirás nuevas fuerzas. John, God never ever lied once. John, Dios nunca ha mentido ni siquiera una vez. God always keep his promises. Dios siempre cumple sus promesas. There's nothing you can do right now, John, but if you just open your heart and accept and believe this word of God into your heart, No hay nada que puedas hacer, John, en este momento, pero si aceptas y crees la palabra de Dios en tu corazón, then you know what will happen? ¿sabes qué es lo que sucederá? There's a power inside the word of God will come and defeat that scorpion poison for you. El poder que está dentro de la palabra de Dios entrará en ti y vencerá el veneno del escorpión. John, when the power of God and come and defeat the scorpion, then that scorpion poison is nothing. Cuando la palabra de Dios, John, entra en tu corazón y vence el veneno del escorpión no es nada. John, in front of the word of God, even the death is nothing. John, aún los muertos enfrente de la palabra de Dios no es nada. John, only look upon the Lord. Y John solamente mira en Jehová. Only wait upon God. Solamente espera en Dios. Then God will definitely give you new strength. Y Dios ciertamente te dará nueva fuerza. And Pastor Park, he prayed for me and hung up the phone. El pastor Park oró por mí y después colgó el teléfono. Everyone, honestly, until I talked to Pastor Ok-soo Park on the phone, I didn't have any hope inside of my heart to live again.
Honestamente, hasta que hablé con el pastor Park por teléfono, yo no tenía esperanza en mí. Let's say if you were in my situation at that time, Hay que decir que ustedes estaban en mi situación en aquel tiempo. I don't know if you can think about living again, but I couldn't. Yo no sé si ustedes pueden pensar en vivir nuevamente, pero yo no pude. Because the circumstances in front of me was doctor and nurse already told me that I was going to die and they left me. Porque la situación delante de mí era de que los doctores y las enfermeras me habían dicho que yo no viviría. People who care for me, of course, they didn't leave. You know, they're standing next to me, but they're also looking at me like I'm already dead or something. A la gente que le importaban, claro, ellos no se iban, estaban al lado de mí, pero ellos me miraban como un cuerpo ya muerto. And me, myself, I was holding on to the last strength to survive, to be alive, but I couldn't hold on to it anymore. Y yo también estaba tratando de sostener la última fuerza que tenía, pero no podía sostenerla. But you know what amazing thing was? Pero ¿saben una cosa maravillosa? When everyone, including myself, believing that I was dying, Cuando todos, incluyéndome a mí mismo, me decían que moriría, when everybody told me that I was gonna die, but Pastor Oxapar was the only one who told me that I was able to live again. cuando todos me decían que moriría, el pastor Supari, que era el único que me dijo que podría vivir. How? When I accept and believe the word of God inside of my heart. ¿Cómo? Cuando aceptaba y creía la palabra de Dios en mi corazón. Everyone, I had to come to make a choice and decision in my heart. Y yo tenía que hacer una decisión en mi corazón. When I look at the circumstances and when I look at myself, I cannot live. Cuando miraba la situación, cuando miraba las circunstancias o cuando me miraba a mí mismo, no podía hacer nada. I have no strength and I was in verge of death. No tenía fuerza y estaba a punto de morir. But the word of God saying is that if you look upon and wait upon God, that God will give you new strength to defeat the scorpion poison. Pero la palabra de Dios dice que si esperas en Jehová, la palabra te dará la fuerza para vencer el veneno del escorpión. Everyone, these circumstances and my image look more real than the word of God. Y para mí la circunstancia, la situación se miraba más real que la palabra de Dios. Even doctor told me that I was gonna die. How can I live? Aún el doctor me dijo que moriría. ¿Cómo puedo vivir? But the word of God says, only condition is when you wait upon the Lord. Pero la palabra de Dios dice que la única condición es cuando esperas en Jehová. I have to make a decision. If Tengo I que- want to live, I have to follow and believe the word even though it doesn't make sense. Tengo que hacer una decisión. Si quiero vivir, tengo que seguir la palabra aunque no tiene sentido. Because that's what God said. Porque eso es lo que Dios dice. If I had any other way for me to live, I probably chose that way. Si hubiera tenido otra manera para vivir, probablemente lo hubiera escogido. But there was no any other way for me to live at that time. Pero en aquel momento no había otra manera para vivir. Everyone, how will you decide in your heart if you're in this situation? Si ustedes estuvieran en esta situación, ¿cómo escogerían ustedes? Ever truly, when there was no way for me to live, this word of God became my only way to live. Cuando yo no tenía un camino para vivir, esta palabra de Dios se hizo la única manera para vivir. I don't know anything but God. If you say, when I wait on you, you give me the new strength, and I will believe that you give me the new strength. Yo no sé nada, Dios, pero si usted dice que si espero en Jehová, usted me dará nueva fuerza, entonces así será. When I actually accept and believe the word in my heart, they gave me the strength to look and wait upon the Lord. Cuando acepté y creí la palabra de Dios en mi corazón, eso me dio el corazón de poder esperar en Jehová. I was looking upon God, and a little bit later, I closed my eyes and I fell asleep. Con todo mi corazón estaba buscando de Dios y de repente cerré mis ojos y me dormí. A few hours later, the nurse was
checking to see if I'm dead or not. Unas horas después, la enfermera estaba revisando para ver si ya había muerto. Yeah, by the time this patient, maybe he's gonna die. Para esa hora ya este paciente quizás debe de estar muerto. But when the nurse came, she saw something strange was happening. Pero cuando la enfermera se acercó, ella miró algo raro que sucedía. And at that time, she went to the doctor and doctor. Y en ese momento ella corrió hacia el doctor diciéndole, doctor, doctor, Hey, you know this Chinese man over here, Chinese man. usted sabe, usted miró aquel chino, ese chino. Actually, I was born in Korea, okay? Pero yo nací en Corea, But I look like Chinese, so many people call me Chinese. pero me veo como chino, por eso la gente me llama chino. But it's no problem, we all look alike, okay? Pero no hay problema, todos nos vemos igual. So I said in my heart, Entonces dije en mi corazón, actually the doctor, heard that and, he was surprised. el doctor escuchó esto y él estaba muy sorprendido. Yeah, right. I Pamplinas, don't believe you. no te creo. And doctor came and checked himself. El doctor vino y revisó por sí solo. He saw my heart pulse, my blood pressure, my body temperature, everything was rising to normal. Él miró la palpitación de mi corazón, la temperatura y todo estaba levantándose. Hey, what's going on? Hey, nurse, what did you do when I wasn't here, huh? ¿Qué es lo que sucede, enfermera? ¿Qué hizo cuando no estaba aquí? Nothing, I didn't do anything. Y decía, no, yo no hice nada. Next early morning, when I opened my eyes, everyone, I was feeling so refreshed and strengthened. Al siguiente día, temprano por la mañana, me desperté y me sentía muy refrescado. Just like according to the word of God, God gave me the new strength and defeat those sickness. Así como la palabra de Dios me dio fuerza para vencer el veneno del escorpión y la enfermedad. Later, doctors come and say, hey, you're perfectly fine to go, but I'm trying to fill out this medical report, but I don't know what to write because I didn't do anything for you last night. El doctor después vino y me dijo, estás perfectamente bien, pero no sé qué escribir en este expediente de salida, porque no hicimos nada por ti. Doctor, don't worry, let's just put Isaiah chapter 40, verse 31 there. Let's put God did it there. Doctor, no se preocupe, simplemente ponga Isaías 40:31, ponga que Dios lo hizo. Everyone, no matter who you are, no matter what kind of life you did, once you accept no importa quién sea, no importa qué tipo de vida haya vivido, once you accept the word of God into your heart, then the word starting to work inside of your life. En el momento que usted acepta la palabra de Dios en su corazón, la palabra de Dios comienza a trabajar en usted. Even after that, I had another problem. Después de eso tenía otro problema. My foot was rotting away because of the scorpion poison. Y mi pie se estaba pudriendo por el veneno del escorpión. 2 weeks later, even the doctors say they cannot do anything. 2 semanas después, aún los doctores decían que no podían hacer nada. Actually, we had to go to another hospital to do the surgery. Y teníamos que ir a otro hospital para hacer cirugía. Actually, the surgery was very, very painful and difficult. Y la cirugía era muy dolorosa y muy difícil. Because the doctor said we cannot provide any anesthesia during the surgery. Porque el doctor decía que no podemos proveer nada de anestesia durante la cirugía. So without anesthesia, they're cutting the bare skin of my foot 20 minutes and 30 minutes a day. It was so painful. Entonces, sin anestesia, estaban cortando la superficie de mi piel por 30 minutos cada día. Era muy doloroso. After 1 week later, I just want to, amputate my foot and just get over with it. I couldn't do the surgery anymore. Una semana después yo decía, solamente amputen mi pie, ya no quiero hacer la cirugía. But actually, God allowed me to remember the word in my heart. Pero Dios me permitió recordar la palabra de Dios en mi corazón.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Yes, Pastor told me the word of God. Oh, sí, el pastor me dijo la palabra de Dios. Let me look upon God again. Voy a esperar en Jehová otra vez. God, I'm so difficult and this is so painful. Dios, tengo mucha dificultad y es muy doloroso. I don't know what to do, Lord. Lord, please help me. No sé qué hacer, Señor, por favor, Señor, ayúdeme. Everyone, as I was looking upon God and waiting on God again, God was giving me a new heart. Mientras buscaba de Dios y esperaba en Dios, Dios me daba un nuevo corazón. When I look at the circumstances, it seems like God is not with me. It seems like God is not going to help me. Cuando miraba las situaciones, parecía que Dios no estaba conmigo, parecía que Dios no me ayudaría. But actually, when I was looking upon God, what God was saying is, John, wherever you go, I'm always with you. Pero cuando estaba buscando en Dios, Dios me decía, John, yo siempre estoy contigo. When I look upon God and God is saying to me that, John, wherever you go, I want to help you. Cuando mires a Dios, Dios estará siempre contigo. John, yo siempre te ayudaré. As I was discovering the heart of God was flowing inside of my heart. Mientras descubría el corazón de Dios, ese corazón de Dios estaba fluyendo a mi corazón. It gave me the new hope that I never had before. Y me dio la esperanza que nunca tenía antes. It gave me the new strength I didn't have at that time. Me dio las nuevas fuerzas que no tenía en aquel tiempo. And I was able to continue to the surgery. Y así de esa manera pude continuar con la cirugía. Every time we do surgery, they told me to lay on the side. Cada vez que pasaba por la cirugía me decían que me acostara de lado. And give me the food and they start cutting. Y así me decían, dame tu pie y comenzaban a cortar. I was biting the pillow and I was screaming and crying and shivering. Y así estaba, y yo estaba mordiendo la almohada y estaba gritando así. ¡Ah! And doctor was having a hard time to the surgery because I was moving. Y el doctor estaba teniendo una dificultad haciendo la cirugía porque yo me movía. So he was yelling at the nurse, hey, hold on to the patient, what are you doing? Y él gritaba a la enfermera diciendo, hey, sostén el pie del enfermo. Yes, even before that 1 week, even after that 1 week, the situation and circumstances was same. Y aún después de una semana, aún después de esa semana, la situación era la misma. But every time I look upon the Lord, every time I look upon God, God was giving me the new strength, the new hope inside of my heart. Pero cada vez que esperaba en el Señor, cada vez que esperaba en Dios, Dios me daba la esperanza y nuevas fuerzas. And with the new strength and new hope, I was able to overcome all those circumstances throughout the surgery. Y con esa nueva fuerza y esperanza podía vencer toda la situación. After a total of 1 month of surgery, doctor came and said, John, we have a good news for you today. Y después de total de un mes, el doctor me dice, John, tenemos buenas noticias. You don't have to amputate your foot anymore. Ya no tenemos que amputar tu pie. I couldn't believe it. So thankful. No lo podía creer y estaba muy agradecido. After that, in 2000, I got married. Después de eso, me casé. I have 3 beautiful children. Y tengo 3 bellos hijos. God led me to live an amazing life after that. Y Dios me guió para vivir una vida muy maravillosa después de eso. So, through many countries, I went and also shared the testimony and sharing these words. Y me pasé por muchos países testificando esta palabra. Somebody told me, don't go back to Africa Alguien me dijo, no regreses a África, because the scorpion is waiting for you. porque el escorpión te está esperando. I told him, no, I need to go meet the scorpion so I can take the selfie and put it in my PowerPoint slide. Le dije, no, tengo que ir con ese escorpión porque me tengo que tomar una foto y ponerlo en mi presentación.
So many people were hearing this testimony and they were touched in their heart. Mucha gente escuchaba el testimonio y se conmovían. They saw how the power of God was so great. Ellos miraban cómo el poder de Dios era grandioso. Everyone. So where all the problem comes from, it comes from the heart. Entonces, ¿de dónde vienen todos los problemas del corazón? Perdón, todos los problemas vienen del corazón. Yes, in the beginning, it seems like the scorpion poison was the problem, but was the scorpion poison was the problem? Sí, al principio parecía que el veneno del escorpión era el problema, pero el veneno era el problema. I don't know, even now they have vaccine for scorpion poison, but at that time, when I was in Liberia, there was no vaccine for scorpion Yo no sé poison. ahora si hay vacunas para el veneno del escorpión, pero en aquel tiempo no había. But look at me, everyone. I was stung by scorpion. Pero mírenme, yo fui picado por un escorpión. Scorpion poison spread all over my body. Y el veneno del escorpión se fue por todo mi cuerpo. My heart stopped 4 times and my body was getting stiff. Mi corazón paró 4 veces y mi cuerpo se estaba endureciendo. I should be dead that time, but look at me, with a healthy body and healthy, truly, spiritually, I'm testifying in front of you. Yo debería de estar muerto, pero mírenme, estoy sano, testificando saludablemente. Because the scorpion poison, that was just the outwardly problem. Porque el veneno del escorpión era un problema exterior. But the core origin, the real problem was I did not have any strength in my heart to defeat and overcome the scorpion poison. Pero el problema verdadero era que no tenía la fuerza en mi corazón para vencer el veneno del escorpión. Yes, scorpion poison attacked my body, but there was another thing attacking my spirit and my heart. Sí, el veneno del escorpión atacó mi corazón, mi cuerpo, pero había otra cosa que estaba atacando mi espíritu y mi corazón. It's called the dots of poison. Y se le llama los pensamientos venenosos. What kind of dots of poison was attacking me? Oh, the doctor and nurse already told me that I was going to die and they left me. ¿Qué tipo de pensamiento venenoso? Los que decían que toda la gente me dice que moriré y el doctor dice que moriré y me dejarán así morir. There is no way for me to live and I'm going to die. No hay manera para que pueda vivir, voy a morir. I continually look at the situation and continually accepting and believing these thoughts. Continuamente miraba la situación y continuamente estaba creyendo y aceptando esos pensamientos. And those thoughts is breaking my spirit and breaking my heart to lose all my strength, so die in that way. Y esos pensamientos estaban quebrando mi espíritu, quebrando mi corazón para no poder vencer. But how did I gain new life, everyone? Pero ¿cómo pude recibir una nueva vida? Me, myself, all I did was poop and urinate in my pants, okay? Lo único que hice fue defecar y orinarme. New strength came into me and then new strength defeated scorpion poison. La nueva fuerza entró en mí y esa nueva fuerza venció el veneno del escorpión. Then only two ways to defeat is to gain new strength in our hearts. La única manera para vencer es recibiendo nueva fuerza en nuestro corazón. Then the question is, how do we gain the new strength in our hearts? La pregunta es, ¿cómo recibimos la nueva fuerza en nuestro corazón? It's by faith. Es a través de la fe. Everyone, what is faith, everyone? Entonces, ¿qué es la fe? Faith is believing in God. La fe es creer en Dios. And believing God is believing the word. Y creer en Dios es creer la palabra. In John chapter 1, verse 1 says, right? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. La palabra dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Everyone, this word is God. In other words, in this word, there is the heart of God contained in this word of God. En esta palabra está el corazón de Dios adentro.
Many people say they believe in God, Mucha gente dice que cree en Dios, but in God's eyes, not just believing God is important. In God's eyes, only believing in God is important. pero en los ojos de Dios, solo creer en Dios es lo importante. They that wait upon the Lord shall renew their strength. In Korean Bible, it says, only look upon the Lord. Y en la Biblia coreana dice, solo cuando miras en el Señor. Yes, not mixed up with any other thoughts, but only believing the word of God is called faith. No mezclar nada con otros pensamientos, pero solo creer la palabra. Not looking at anywhere else, but only looking at God is called faith. No mirando a otros lados, sino solamente mirando a Dios. In the Old Testament, when you look at the book of Exodus, you see the Israelites in Egypt living a slavery life, right? En el Antiguo Testamento podemos mirar la historia de los egipcios, de los israelitas, ¿verdad? Que sufrían. They called to God to save them, and truly by the grace of God, God sent Moses, and they were able to come out from the Egypt by the grace of God and heading towards the land of Canaan. Y por la gracia de Dios, Dios mandó a Moisés y a través de él salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida. God saved the Israelites from the Egypt, and with any of the enemies, God defeated for them. Y Dios sacó a los israelitas de Egipto y así pudieron vencerles. They lived in the wilderness for over 40 years. Vivieron en el desierto por 40 años. But actually, in the wilderness, even though what had happened, God did not take away these 4 things. Y aún en el desierto, Dios no les quitó estas 4 cosas. In the daytime, it was too hot to move around, so God prepared the pillar of the clouds continually was with them. Durante el día era muy caliente para moverse, pero Dios les preparó la nube para protegerles. Also, the pillar of the fire, manna from heaven, water from the rock. God never take away this so that they can actually live and survive in the wilderness. También el pilar de fuego, el maná del cielo, el agua de la roca. Dios nunca les quitó estas cosas para que pudieran vivir. But actually, they're the one who was crying out to God from the Egypt to save them out of there, but they continually went against God. Pero ellos eran los que clamaban a Dios para que les liberara de Egipto, pero continuamente iban en contra de Dios. God was continually bestowing grace upon the Israelites, but in Israelites' heart, they were far away from God. Dios continuamente les daba la gracia a los israelitas, pero el corazón de los israelitas estaba muy lejos de Dios. Even little bit of problem happened, they were always complaining. Aún si pasaba un pequeño problema, se quejaban. When you look at Numbers chapters 21, it's talking about the Israelites were very, they were trouble is because of the way. Y cuando vemos en Éxodo 21, miramos que los israelitas estaban desanimados por el camino. And God sent fiery serpents to those who were fulfilled with complaints. Y Dios les envió serpientes venenosas a esas personas que se quejaban en el camino. Fire serpents, out of start coming and going to the Israelites' tent and, in the table and on the desk and everywhere, fire serpents attacking Israelites. En todo camino, en las mesas, en la casa, en todo lugar, las serpientes estaban atacando. And those who finally get bitten by the fire serpents, the poison spread all of their body, and one by one, they're dying. Y finalmente, cuando las personas eran mordidas por las serpientes, el veneno pasaba por todo su cuerpo y simplemente de esa manera estaban esperando la muerte. Right before these Israelites was complaining to God, and they changed their attitude, and now they're asking Moses, please ask God to, take away those fire serpents for us. Hace un momento los israelitas se quejaban con Dios y ahora le están diciendo a Moisés, Moisés, ora a Dios para que quite las serpientes. So Moses, he cried out to God, God, please take away those fire serpents for us. Although he prayed, but God did not take away the fire serpents.
Y así, aunque Moisés clamó a Dios diciendo, Dios, quita estas serpientes, pero Dios no las quitó. But rather, God said, make a fire serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. Y en Éxodo, en Números 21, versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Everyone, you were bitten by the fire serpents, but what does that have to do with looking at the bronze serpents to live? Y si era mordido por una serpiente ardiente, ¿qué tiene que ver cuando miraba a la serpiente en el poste? Actually, that bronze serpent, which is in the pole, is the shadow of Jesus Christ who came 2,000 years ago. Y esa serpiente de bronce en el poste es una sombra de Jesucristo quien vino hace 2000 años. Always the Old Testament and the New Testament, they match each other. Siempre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento conectan. Bible is made as a secret Y la Biblia ha sido hecha como en un secreto, because there is a heart of God is hidden inside the Bible. porque está el corazón de Dios escondido dentro de la Biblia. And actually, all the things they have done in the Old Testament, they didn't just do it meaninglessly. It all had puzzle to match with. I'm sorry, I couldn't hear you. It all has the puzzle to match the story with the Old Testament and the New Testament. Entonces el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento siempre tienen como un camino para conectar. John chapter 3, verse 14 and 15 is talking about the Moses who lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted, which is talking about Jesus Christ. Entonces aquí lo que está hablando es de que la serpiente de Dios tenía, así como habla de Jesús, de cómo la serpiente fue levantada, así también Jesús tendría que ser levantado. In the Bible, the bronze represents the meaning of the judgment. En la Biblia, la tierra representa, el bronce representa el juicio. So the bronze serpent, which is in the pole, is talking about, is showing the serpent who is adjudged at the pole. Entonces, la serpiente de bronce que está en el poste está hablando acerca del juez. Because of the fire serpents, the death has come to the Israelites. Y por las serpientes ardientes, la muerte vino a los israelitas. And the fire serpent was judged at the pole, and that is what is meaning. Y esas serpientes ardientes fueron juzgadas en el poste. Ese es el significado. In other words, through one man, Adam, the sin came into the world. En otras palabras, a través de un hombre, quien era Adán, el pecado entró al mundo. And the Bible says the wages of sin is death. So sin, it goes to death. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. But the Bible doesn't finish there, but the Bible talking about another one man. Pero la Biblia no termina ahí, sino que está hablando de otro camino. The next one man who comes, which is Jesus Christ, through his sacrificial offering for all sin of the world, was judged at the cross. A través de un hombre, Jesucristo, y todo el pecado fue llevado hacia él. Everyone, this bronze serpent hanging on the pole, that is talking about Jesus Christ on the cross. Esta serpiente de bronce que estaba en el poste está hablando acerca de Jesucristo. Everyone, many people try to receive salvation and to go to heaven by doing good works in their life. Y muchos tratan de ir al cielo a través de sus buenas obras. Everyone, no matter how much you try to do good works, if it's not perfect as God's works, God would never accept those works.
No importa qué tan buenas obras haga uno, si no son tan perfectas como las de Dios, esos son no valen de nada. For actually, salvation is not looking at my deeds, but looking at the precious work of Jesus Christ he had done at the cross. La salvación no es mirar a mis obras, sino ver a la obra preciosa que Jesús hizo en la cruz. That's why this famous verse in John chapter 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Por eso este versículo famoso de San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Everyone, many people doesn't know exactly how our sins was moved to Jesus and how the sin was taken care. Y mucha gente no sabe cómo el pecado fue movido a Jesús y cómo fue resuelto. So before finish, shortly I'll go over those things. Antes de terminar, voy a hablar de esto brevemente. When the Israelites, the story begins, actually, when they come out of the Egypt, in the wilderness, God showed him the tabernacle in the Mount of Sinai. Los israelitas cuando salieron de Egipto, Dios les mostró y les dio también el tabernáculo en el monte Sinaí. In other words, 3,500 years ago, Moses went to Mount Sinai. En otras palabras, 3,500 años atrás, Moisés fue al monte Sinaí. And God wrote 10 commandments in the table of the stones, and he gave it to him. Y Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se les entregó. But it didn't take God to write down those things in 40 days. Pero no le tomó a Dios escribir esas cosas en 40 días. But all those time that Moses was in the Mount of Sinai, God showed the tabernacle, whole heaven, to Moses. Pero todo el tiempo que Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios le mostraba el tabernáculo que está en el cielo. And Moses looked this carefully and also built the same thing on this earth, okay? Y Moisés mira este tabernáculo cuidadosamente y construye uno tal como este en la tierra. ¿Está bien? Because I'm not only giving you the 10 commandments, because if you bring this law, people will must commit sin. Porque no solamente te estoy dando estos 10 mandamientos, porque la gente, si te doy esta ley, la gente quebrará los mandamientos. When they break the law and commit sin, they need a place to wash away their sins. Cuando quiebren la ley y los mandamientos, necesitan un lugar para lavar sus pecados. And this tabernacle is the place to wash away their sin. That's why look carefully the tabernacle in heaven and built exactly in the ground too, okay? Y este tabernáculo es el lugar donde ellos limpiarán su pecado, por eso observa cuidadosamente y construye el mismo en la tierra. ¿Está bien? So Moses came and actually he built a tabernacle. Entonces Moisés regresó y construyó el tabernáculo. One day, one person came breaking the law to Moses. Un día una persona vino quebrando la ley a Moisés. Oh, I break the law, I committed sin, am I going to die? Am I going to get punished? Oh, quebré la ley, cometí pecado, voy a morir. But Moses told him, no, you must do a sacrificial offering at the tabernacle, then it's okay. Pero Moisés le dijo que no, debes de ofrendar un sacrificio. First, bring the lamb which have no blemish. Primero trae un cordero sin mancha. And then you lay your hands on the head of the lamb. Y pon tus manos en la cabeza del cordero. Then your sin will be passed over to the lamb. Y así tu pecado se pasará al cordero. Now kill the lamb Ahora mata el cordero and put the blood on the horns of the altar. y pon la sangre del cordero en los cuernos del altar. And rest of the blood, put it on the ground of the altar. Y el resto de la sangre ponlo en el piso abajo del altar. And then, the priest, burn the lamb and
when God smelled those scent and he said, wow, that sweet aroma, that's how your sin will be washed. Después el sacerdote quemaba el sacrificio y Dios olía ese aroma agradable. So after sin offering, this person was so happy. Después de este sacrificio por el pecado, la persona estaba muy feliz. Wow, my sin was washed away. Mi pecado fue lavado. But the funny thing is, he coming back next day. Pero lo chistoso es de que regresaba al siguiente día. Oh, I committed sin again. Cometí pecado otra vez. So bring the lamb and, lay the hands and kill it and put the blood and same thing over and over. Trae el cordero, pon tus manos, mátala, quémala, lo mismo que antes. Everyone, the important thing is nothing in this world is eternity. Lo importante es de que nada en este mundo es eterno. Nothing in this world lasts forever. It's just temporarily. Nada en este mundo permanece para siempre, es temporal. So also the tabernacle that they made on this earth, they can wash away sins only temporarily. También el tabernáculo que se construyó en la tierra podía lavar el pecado temporalmente. It cannot wash away a sin forever. No puede lavar el pecado para siempre. Everyone, that's why God has prepared Jesus Christ. Por eso es que Dios ha preparado a Jesucristo. Yes, in the beginning, they did daily sacrifices offered every single day. Y al principio hacían sacrificios todos los días. Because they burned the animals every day. The cloud, the smoke was like a cloud and the blood was like the river. Porque quemaban sacrificios todo el tiempo, había mucho humo y ahí la sangre era como río. So God made it one day in July 10th. Okay, let's just, have taking care of this one time a year. Entonces Dios lo cambió al 10 una vez al año. Dijo, vamos a hacer esto una vez al año. So this time the high priest, representative of all Israelites, he did a sacrifice for them. Entonces el sumo sacerdote era representante de todo el pueblo de Israel y él era el que imponía sus manos en el cordero. Everyone, all these sacrifices in the Old Testament is the shadow of Jesus Christ who's to come. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran la sombra de la venida de Jesús quien vendría. Yes, daily sacrifice only wash away temporarily. Los sacrificios diarios solamente quitaban el pecado temporalmente. Also, one time a year is not perfect. También una vez al año no era perfecto. That's why Jesus come to do an eternal redemption. Por eso Jesús vino a obtener la eterna redención. When you look at Hebrews chapter 9, verse 12, Cuando vemos en Hebreos capítulo 9, 12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. What Jesus has accomplished and finished at the cross is eternal redemption. Lo que Jesús ha cumplido y ha hecho en la cruz es la eterna redención. Just like when they do the yearly sin offering in July 10th, everyone. Así como hacían el sacrificio cada 10 de julio, cada año. So, beginning of the year, which is January 1st to July 10th, that's the past sins, right? Comenzando el año desde el 1 de enero hasta el 10 de julio son los pecados del pasado, ¿cierto? And that time is the present sin. Y en ese momento es el pecado del presente. But not only that time, but even from July 10th through December 31st, also that sin can be washed on July 10th. Y también los pecados desde el 10 de julio hasta el 31 de diciembre, esos pecados también podrían lavarse desde el 10 de julio.
Everyone, this is showing us that 2,000 years ago, Jesus came. Esto nos muestra que hace 2000 años Jesús vino. So from the beginning of the world, from one man, Adam, until Jesus, that was the past sin of the Jesus' time. Entonces, desde el principio del mundo, desde Aram hasta Jesús, son considerados los pecados del pasado. But not only the past sin, but even also the present sin, also from Jesus' time to end of the world. Pero también los pecados del presente, desde Jesús hasta el fin, los pecados del futuro. In other words, all the sin of the world was washed away and finished 2,000 years ago at the cross. Significa que todos los pecados del mundo fueron limpiados hace 2000 años atrás. That's why in Hebrews chapter 10, verse 10 says, Por eso en Hebreos 10:10 dice, by the will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yes, one time and finished that we already became sanctified. Y solamente a través de una ofrenda hemos sido santificados. And also in God's heart, he promised us saying that their sins and their lawlessness I will remember no more. Y también nos dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Everyone, people who accept and believe this word of God in your heart, La gente que acepta y cree esta palabra de Dios en su corazón, if God doesn't remember my sin, then my sin has no problem. si Dios no se acuerda de mi pecado, entonces ese pecado no es problema. And the next verse 18 says, now where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Y el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Everyone, is there anyone who's still working for their sins? ¿Hay alguien que aún está trabajando para perdonar sus pecados? Is there anyone here still trying hard to go to heaven? ¿Hay alguien aquí que aún está trabajando duro para ir al cielo? Everyone, God does not accept anything from us. Dios no acepta nada de nosotros. Because of sin, we are already crucified at the cross together with Jesus. Por el pecado ya fuimos crucificados en la cruz junto con Jesús. But not only we are died together with Jesus, but we are also buried together with Jesus, and we resurrected together with Jesus Christ. No solamente morimos junto con Jesús en la cruz, sino que también morimos en la cruz y fuimos también resucitados junto con Jesús. You know, in John chapter 19, verse 30, it says, it is finished. En San Juan 19:30 dice, consumado es. Everyone, what is finished on the cross? ¿Qué es lo que terminó en la cruz? What did Jesus finish on the cross, everyone? ¿Qué es lo que Jesús terminó en la cruz? 2,000 years ago at the cross, all of our sin is finished. Hace 2000 años atrás en la cruz todo el pecado fue terminado. All of our curse and judgment and pain and sickness, everything is finished at the cross. Todo el pecado, la maldición, el juicio, el dolor, la enfermedad terminó en la cruz. Everyone, this is the power of Jesus Christ's cross. Y este es el poder de la cruz de Jesucristo. Do not look at yourself anymore. Ya no se vean a sí mismos. Everyone, only look at Jesus Christ. Solamente miren a Jesucristo. Yes, because of my sin, Jesus is crucified at the cross. Y por mi pecado Jesús fue crucificado en la cruz. At the cross, he was crucified and he washed all of my sins. En la cruz él fue crucificado y él lavó todos mis pecados. That's why I'm righteous and I'm holy, I'm perfected forever. Por eso es que soy justo, soy santo y soy perfecto para siempre. Amen. Amén. Yes. Just Sí. like how they look upon the bronze serpent, the thing that we have to look upon is Jesus Christ. Así como ellos miraban a la serpiente, lo que tenemos que ver nosotros es a Jesús.
whosoever were bitten by fire serpents, Israelites, even though they were in pain, whosoever they look upon, they were healed. Los israelitas, cualquiera que estaba en dolor, cualquiera que miraba a la serpiente, se recuperaba. Not only a good people were alive, No solamente buenas personas vivieron, not people who didn't commit sin are alive. no solamente personas que no cometen pecados están vivos. The only condition that they have is whether you're going to look upon the bronze serpent or not. La única condición es si usted va a mirar a la serpiente de bronce o no. Are you going to look at the bronze serpent, or are you going to look at yourself for bitten by a fire serpent? Usted va a ver a la serpiente de bronce o se va a ver a sí mismo quien ha sido mordido por la serpiente venenosa. Yes, until the bronze serpent is established, Israelites had no way to live. Hasta que la serpiente de bronce fue establecida, los israelitas no tenían camino. But even after Moses lifted bronze serpent on the pole, if people still dying, that is not because of the fire serpents, but that is because they didn't listen to the word saying, once you look upon the bronze serpent, shall live. Y aún después, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, cuando la gente murió, no es que murió por la serpiente, sino que no creyeron, no escucharon en lo que se había dicho. Same wise, everyone. When Jesus was die and paid for all of our sin at the cross, he already made us perfect and righteous 2,000 years ago. De la misma manera, cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, Él ya nos constituyó justos y santos. But if you say you're a sinner because you commit sin, still, that means not because you're committing sin, because you're not believing that Jesus already took care of it, the death of the sin. Pero si aún usted dice que sigue siendo pecador, usted no es pecador por el pecado, sino porque usted no está creyendo lo que Jesús hizo en la cruz. Even though God already made us righteous, everyone, if you do not look at the word, then just like how they're bitten by the fire serpents, we're all gonna die. Can you repeat that again? Just like the people who are bitten by the fire serpents, they will destroy in that way, because even though God already made a way for them to live, they do not look upon that. Y aún, aunque la gente fue mordida por las serpientes, ellos murieron no por las serpientes, sino porque no creyeron en la serpiente de bronce. Everyone, that's why we need to only look upon Jesus Christ, who was represented as a bronze serpent. Solamente tenemos que mirar a Jesucristo, quien representa la serpiente de bronce. Everyone, if you look upon the Jesus Christ's cross, then you're able to free from the thoughts of the poison. You're able to receive the freedom in the pain. Cuando ustedes miran la cruz de Jesús, ustedes pueden vencer el veneno y todas las cosas en su vida. When the scorpion poison attacked John Choi, Cuando el veneno del escorpión atacó a John Choi, John could only die. John solamente tenía que morir. Also, fire serpents attack the people of Israel and brings death to them also. También cuando las serpientes vienen a atacar a los israelitas, también les traen la muerte. Likewise, the sin attacked the world, and the world was facing eternal destruction. De la misma manera, el pecado atacó al mundo y el mundo estaba encarando la eterna destrucción. But amazingly, when the word of God came to John Choi, he received a new strength and new life. Pero maravillosamente, cuando la fuerza la palabra de Dios vino a John Choi, la palabra le dio fuerza. When they look upon the word saying that look upon bronze serpent, when the bronze serpent came, also they received a new life. Cuando miraban de la misma manera a la serpiente de bronce, también podían recibir la vida. Nueva Likewise, through one man sin entered the world, but when Jesus came, they received the salvation. De la misma manera, a través de un hombre el pecado entró al mundo, pero a través de Jesús el mundo fue salvo. Everyone, please do not look at yourself. Y por favor, no se vean a sí mismos. Please do not look at the circumstances. Por favor, no miren la situación. Everyone, only look upon the Lord.
Solamente miren al Señor. Even scorpion poison cannot do anything in the word of God. Aún el veneno del escorpión no puede hacer nada contra la palabra de Dios. Everyone, when everybody told me that I was going to die, Pastor Oxupar was the only one who told me that I was able to live. Cuando todos me decían que moriría, el pastor Parker era el único que me dijo que viviría. And one more thing is that some people ask me, wow, your testimony was amazing. Y también las personas me dicen, wow, tu testimonio es maravilloso. Yeah, because Pastor, you're like that. That's why you can live, but not me. Sí, pastor, porque usted es así, pero usted puede vivir, pero no yo. Is there anyone here thinking about that after hearing my testimony? ¿Hay alguien aquí que piensa de la misma manera cuando escuchó mi testimonio? That thought is also attacking you right now, okay? Este pensamiento también le está atacando. Everyone, I'm a person who did not have any faith. Yo soy una persona que no tenía la fe. I'm a person who lived very wicked life. Yo soy una persona que vivió una vida muy maldita. I'm a person who was thrown away even from this world. Soy una persona que fui tirada aún de este mundo. When the word of God came, the word of God worked. Cuando la palabra de Dios vino, esa palabra de Dios trabajó. Even such a person like me, God is working too. Aún una persona como yo, Dios está trabajando. How can God not work for people in Bolivia? ¿Cómo Dios no trabajaría para la gente de Bolivia? Everyone, God is truly here. Dios está verdaderamente aquí. God is not anywhere else. Dios no está en otro lugar. God is inside of the word of God. Dios está dentro de la palabra de Dios. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza. That's the master key for you to open all the things in your life. Esa es la llave maestra para abrir todas las cosas en su vida. Once you look at yourself, look at circumstances, then that's the way to close everything in your life. Cuando ustedes se miran a sí mismos, a sus situaciones, ustedes siempre van a cerrar las puertas. Even a dead person arise in the name of God and the word of God. Aún una persona muerta se levantó en el nombre de Dios. If you don't have righteousness, God will give you righteousness. Si usted no tiene la justicia, Dios le dará la justicia. If you don't have wisdom, God will give you wisdom. Si usted no tiene sabiduría, Dios le dará sabiduría. You know, if you need things in your life, God will provide everything for you. Si usted necesita cosas en su vida, Dios le proveerá. Thoughts attack your heart. Los pensamientos atacan su corazón. As long as you draw the line in the thoughts, Mientras usted trace la línea con sus pensamientos, God already made your spirit and your heart to defeat and overcome all of those things. ya Dios hizo que su corazón pudiera vencer y superar todas las cosas. When you look upon God, then you will see yourself, you're already inside of Christ. Cuando miren a Dios, usted verá que usted ya está dentro de Cristo. Please do not try to solve the problem on your own, Y por favor, no traten de resolver los problemas por sí solos, but please look upon God. pero por favor vean a Dios. Let God take care of your problem. Deje que Dios se encargue de sus problemas. Even the scorpion poison cannot do anything in your life. Aún el veneno del escorpión no puede hacer nada. Even the corona cannot do anything in your life. Aún el coronavirus no puede hacer nada en su vida. We defeated the corona and with the English camp in Bolivia, right? Hemos vencido el coronavirus y hicimos el campamento de inglés en Bolivia, ¿cierto? Yes, even though we couldn't travel, we travel in online. Aunque no podíamos viajar, pero viajamos en línea. We're the people who are living a most happy life. Somos la gente que está viviendo la vida más feliz. I hope that you can meet the heart of God tonight. Espero que usted pueda encontrarse con ese corazón de Dios esta noche. So today we talked about how to gain the faith in our hearts. Hoy hablamos de cómo obtener la fe en nuestro corazón. And I'm invited again tomorrow.
Voy a invitar una vez más mañana. So tomorrow I'll share another testimony and talk about the life of faith. Entonces mañana vamos a compartir otro testimonio y hablaremos de la vida de fe. Thank you for coming and listening today. Gracias por venir y escuchar este día. We'll see you tomorrow. Thank you very much. Nos miramos mañana. Muchas gracias. Sí, ya todos hermanos, ya todas las hermanas escucharon muy bien esta noche y pasó muy rápido, ¿verdad? ¿No? Escuchando su testimonio, cómo fue mordido escorpión. Si nosotros fue como si hubiera estado en su lugar, muerto era muerto, ¿cierto? Sin esperanza. Pero esta noche, ¿no? A través de la fe de la palabra del Señor Jesucristo, y no solamente limpiar nuestros pecados, también todo tipo de enfermedades, también miedo, tal vez esta noche tiene miedos de coronavirus aquí en Bolivia, también de deudas, de toda parte de miedo, temores, a través de la fe que ha compartido, ¿no? El apóstol. Eso nosotros también aprendiendo, guardando en nuestro corazón, entonces verá misma obra de Dios. Amén, hermanos. Sí, muchas gracias, Pastor Juan Choi, también el traductor está Alex, muchas gracias, ¿no? Entonces, mañana misma hora, 7 de la noche, la hora boliviana. Última noche me parece muy rápido, ¿sí? Llegó última noche, mañana. Solo 2 noches, entonces los hermanos no pierden esa oportunidad. Luego, vamos a invitar todas las personas que tienen temor, miedo, también algunos enfermos. Esta noche, ¿no? Ese testimonio escuchando, tendrán la fe. Luego por la fe del Señor Jesucristo, y todos van a solucionar. Entonces, esta noche, muchas gracias, hermanos, hasta ahora, acompañando este seminario, testimonio de fe. Estamos muy agradecidos y terminamos por esta noche, primera noche. Entonces, mañana misma noche vamos a ver. Muchas gracias, hermanos, y todas las personas.